Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 4 del super torneo Shamkir o Memorial Gasimov. Mi nombre es Pepe Cuenca y vamos a empezar el día con un poquito de energía, con un poquito de chess, con un poquito de ajedrez. En esta ocasión os traigo una partida interesante que se ha disputado entre Shak Mamediarov, el tiburón, el jugador azerí de la élite desde hace muchos años, y David Navara, el jugador checo, también por encima de los 2700, muy querido por todos los aficionados, habla tropecientos mil idiomas y además es un tío súper querido por todos nosotros, ¿verdad? La verdad que la partida ha sido muy interesante, ha tenido sobre todo sorpresas al final de la misma. Ayer la estuvimos comentando en directo en Che24 y nada, espero que os guste. Comenzamos ya a analizar y nos dejamos un poco de rollo matutino. Bueno, pues hay que decir que Shak Mamediarov comenzó con D4 y David Navara responde con caballo F6. C4 por parte del tiburón y E6 por parte de Navara. Ya sabéis, muy empleada este orden por la élite. Caballo C3, ya sabéis que para evitar la ninzo india, bueno, pues se puede jugar G3 para entrar en posiciones tipo catalana o caballo F3. Pero David Navara... Mamediarov juega caballo C3, alfil B4 y entramos de lleno en lo que se conoce como la defensa ninzo-india. Ya sabéis, jugada muy natural de desarrollo, el negro se prepara para el enroque. Uno podría preguntar, oye Pepe, si tras A3, ¿qué podríamos hacer? Si tenemos que ceder el alfil, hemos cedido la pareja de Diablillo, tanto Confucio como Walter Bazar nos dijeron que no teníamos que hacerlo. Bueno, la verdad que sí, que el negro ha cedido la pareja de alfiles, pero a cambio, como podéis ver, hemos reventado la estructura de peones en el flanco de dama de las blancas y tienen peones doblados, de ahí la compensación del negro. Tras alfil B4 existen varias jugadas. En la partida se jugó caballo F3, existe la jugada E3 con idea de caballo G2 para retomar en C3 de caballo, existe la jugada dama C2, que es la que recomienda Jan Gustafsson en su serie, y la jugada A3, como decimos, la jugada F3, que da lugar a una variante realmente compleja. Y bueno, alfil G5, en realidad casi cada jugada es posible, ¿no? Pero las blancas deciden jugar caballo F3, jugada súper lógica de desarrollo. Y las blancas se preparan a continuar con el desarrollo, como decimos, ¿no? Aquí, bueno, las jugadas principales son tanto B6 como C5, pero David Navara emplea una de las secundarias, que es la jugada de 5, por otra parte, súper natural. Y aquí, de hecho, Mamediarov decide transponer a una defensa Ragozín. Fijaros que acabamos de transponer a una defensa Ragozín. Esto se podría alcanzar por otro orden. Por ejemplo, caballo F3... D5, caballo C3, alfil B4 y alfil G5. ¿Veis que hemos llegado a la misma posición? Y bueno, aquí existen varias posibilidades. De hecho, aquí, pues Navara juega H6 y las blancas pueden decidir tanto si cambian en F6 como si juegan alfil H4. Y bueno, aquí Navara decide capturar en C4. Hay que decir que G5 seguido de caballo E4 también es una posibilidad interesante, pero el checo decide zamparse al peón Carlito y ganar gemelos Carlitos en la posición, ¿no? Bueno, aquí hay que decir que la principal con diferencia es la jugada de 3, pero ya Mamediarov juega una jugada muy secundaria que es A3, ¿vale? Solamente 11 partidas en mi base de datos. Las negras casi que están forzadas a comer en C3. Si te retiras a E7, por ejemplo, tras E3, las blancas van a recuperar el peón de C4, el negro ha cedido el centro, ha perdido algunos tiempos con el alfil y va a quedar un poco mejor Mamediarov, ¿no? Es por eso que tras A3, las negras, capturan en C3, B por C3 y ahora caballo B de 7. Es muy importante decir que las negras tienen que tratar de defender, como sea el peón de C4. Si las blancas recuperan el peón de C4, pues bueno, van a quedar mejor gracias a la pareja de alfiles. Es por eso que en esta posición Navara va a tener que defender el peón de C4 con uñas y dientes. Y por supuesto, si las blancas no logran recuperarlo en buenas condiciones, pueden quedar peor debido a ese peatón de menos. Y aquí uno podría preguntar, oye Pepón, yo quiero jugar E4, ya que el caballo está clavado, quiero recuperar en C4, E4 es una mala jugada porque viene G5, boom.
Y tras alfil G3, ahora sí que nos lo zampan rico y las negras quedan mejor. Es por eso que tras caballo BD7, Mamediarov juega E3, tratando de recuperar. Y ahora hay dos posibilidades de defender el peoncillo de C4. Una con el peoncillo B5, otra con el potrillo caballo B6. ¿Con cuál lo defenderíais vosotros? Bueno, pues la mejor jugada es B5. Si jugáis caballo B6, las blancas pueden jugar A4, amenazando A5, y tras A5, caballo E5, y no hay Dios que sea capaz de defender el peón Carlitos en esta posición. Es por eso que tras E3, Navarra juega B5 y Mamediarov trata de reventar el flanco de dama con la jugada A4. Ahora, por supuesto, A6 no sería posible, ya que tras A por B5 las negras no pueden volver a capturar porque la torre de A8 está colgada y nos la zampamos. Estamos aquí por la mañana y tenemos hambre ya, queremos desayunar, ese colacao con esas galletas campurrianas, ¿verdad? Esas tostaditas, esos desayunos mexicanos, esos chilaquiles, ¿verdad? Bueno, pues la jugada que hay que hacer, por supuesto, B por A4 es un error posicional bastante grave, tras alfil por, al final van a caer todos los peones, además de que tenemos un potente centro de peones, por eso que las negras sostienen el de B5 no con A6, sino con C6. Y como veis, no va a ser fácil ya recuperar el peón de C4. Mamediarov juega dama B1, metiendo presión sobre el peón de B5. Bueno, la verdad que aquí Navarra juega activo, juega dama A5, presionando el peón de C3. Mamediarov se ve forzado a jugar dama B2 para proteger el peón y caballo E4 de Navarra, fijaros, rápidamente metiendo muchísima presión sobre el peón de C3. En este momento, las blancas juegan A por B5, forzando a las negras a recapturar de dama. Porque si coméis en C3, viene dama por C3, caballo por C3 y B por C6, y está claro que las blancas han quedado mucho mejor. Va a venir un caballo E5, vamos a zampar el peón de C4, la vida puede ser maravillosa, ¿verdad? Como decía el gran Andrés Montes. Dama por B5, y aquí no queremos comer en B5, ¿no? Si queremos si comemos en B5, fijaros que las negras, bueno, se han quedado con un lindo 3 contra 2 en el flanco de dama, perdón, y pues no es fácil atacar ni siquiera una sola debilidad. Es por eso que tras dama por B5, Mamediarov juega dama C1, y ahora su esperanza va a ser que en el futuro pueda zamparse ese peón de C4, que no va a ser fácil, como vais a ver. Navarra juega C5, tratando de quitarse uno de los peones doblados, también dándole una bonita diagonal al alfil en B7. Y las blancas continúan con alfil E2, enrosque, jugadas naturales, ¿verdad? Y alfil B7, ya colocando ese alfil en una buena diagonal. Parece ser que las negras se han consolidado con su peón de más. Pero bueno, ahora viene torre B1 y Mamediarov se ve obligado a devolver el peón con la jugada dama C6. Si jugáis dama 6, lo primero es que las blancas tienen triple repetición si quieren con torre A1, ya que solo puedes dirigirte a la casilla B5, pero además existe la jugada interesantísima caballo E5. Si caballo por E5, D por E5, este caballo está prácticamente encerrado y estamos amenazando la jugada F3, porque ¿quién resuelve los problemas? ¡Es el panadero! Si el panadero últimamente te da todo el pan duro. Es el electricista, si ese tío no es capaz de arreglar una bombilla bien. Es el Facum quien viene a resolver los problemas. F3, casi que el caballo está encerrado, solo tienes la casilla G5, pero es... bueno, el caballo está completamente desplazado. Luego vendría la jugada F3 como E4, etcétera. Casi el negro se ve forzado a jugar G5 y entraríamos en una posición increíblemente loca, con peones triplicados aquí, el rey negro en pelotas, la máquina dice 0-0, pero ¿quién se cree eso del 0-0? Viene un torre F4 aquí y la verdad que se monta un lío de padre muy señor mío. Tras torre B1, sin embargo, Navarra decide jugar dama C6 y alfil por C4. Y llegamos a una posición donde tras C por D4, alfil B5 intermedia, dama C7, C por D4, podríamos decir que las blancas están un pelín mejor debido a la pareja de alfiles, ¿verdad? Pero hay que decir que las negras cuentan con un peón pasado en la columna que puede ser súper peligroso, sobre todo en los finales. Es por eso que yo entiendo aquí que Mamediarov quiera jugar dama B2 y evitar... tras torre F8 de Navarra, entiendo que Mamediarov quiera jugar dama B2 y evitar los finales. Hay que decir que existían variantes muy interesantes cambiando en C7. Si dama por C7, torre por C7, torre FC1, alguno podría pensar, ah, pues yo juego torre a C8, pepón, y no pasa nada, ¿verdad? Pues torre a C8 pierde, de hecho aquí.
ya que viene torre por C7 y seguro que en casa muchos de vosotros habéis visto ya la jugada ganadora aquí es ¡BOOM! Alfil de 8. Fijaros que el caballo de D7 va a quedar desprotegido, además del alfil de B7. Blancas acaban de ganar la partida. Es por eso que la única jugada es torre por C1, y es verdad que aquí las negras podrían jugar torre C8, y bueno, las blancas estarían un poquito mejor en este final, ¿verdad? Por la pareja de alfiles. Pero también existe la jugada caballo B6, que es muy bonita, y uno podría pensar, vaya chorrada acabas de decir, pagafantas, que eres un pagafantas, que no paras de ir pagando fantas por la vida, Pepón. Pero aquí existe esta jugada bonita caballo D5, y uno diría, ¿qué dices? Torre por B7, pero caballo B6. Increíblemente es una buena jugada y las negras están un poquito mejor. Si torre D7 vendría caballo por B5, y si alfil C6 existen background problems, problemas en la última fila, ¿vale? Si alfil A6, torre B1, alfil F1 y por ejemplo G5, alfil G3, caballo C3 y existen graves problemas, ¿verdad? Caballo aquí vendría caballo E2 seguido de torre D1 probablemente, o incluso caballo por G3, H por y torre D1 y las negras ganan la partida. Bueno, en la partida se jugó dama B2 y las negras jugaron caballo B6, torre FC1 ocupando la columna C, dama D6 normal y caballo E5. Y fijaros que ahora las blancas están amenazando realmente jugadas como F3. Por eso entiendo un poco la decisión de Navarra. Quizá la mejor jugada aquí era F6 o una de las posibilidades, ¿verdad? Pero la verdad que la amenaza de las blancas es muy fuerte. Por ejemplo, si jugamos algo como torre a B8 para ponernos con rayo X, la amenaza de las blancas es jugar F3 y tras caballo F6, por ejemplo, alfil G3. Y fijaros el poder que tiene ahora los diablillos, ¿vale? Ahora, fijaros que tenemos un potentísimo centro de peones que además es móvil y el alfil de G3 está haciendo muchísimo daño en esta diagonal. Por eso, en cierta manera, entiendo un poco la decisión de Navarra de jugar G5 tratando ya de eliminar la pareja de alfiles. Por supuesto, G5 es una jugada súper arriesgada ya que va a dejar un rey en pelotas completamente. Ese rey no tiene ni taparrabos ya, ¿verdad? Ese rey tiene las bolillas colgando y lo va a pasar mal. La mejor jugada aquí era alfil G3, caballo por G3, H por G3 y realmente, aunque hayas perdido la pareja de alfiles, la posición del blanco es bastante mejor debido precisamente a que te has abierto demasiado con G5. Sin embargo, Mamediaro juega una jugada que podría decirse que es un poco dudosa, que es F3, ya que tras G por H4, F por E4, alfil por E4, las blancas han perdido un peón, es verdad que son peones doblados, pero tienes que justificar que ha sacrificado ese peón. Mamediarov aquí, aunque tiene la torre atacada, juega dama F2, diciendo, ¿sabes qué? Cómete la torre si te atreves. Comerse la torre sería un error garrafal, ya que vendría dama por F7, zampándonos al facum, torre B1, y no hay nadie que pueda evitar jugar del tipo caballo G6 o alfil D3, con consecuencias fatales para las blancas. Es por eso que tras dama F2 las negras jugaron dama E7 para proteger el facum. Y ahora sí que tenemos que quitar la torre con torre A1 y fijaros que tras torre por caballo D5 las negras tienen un peón de más que además está pasado. Fijaros, y ese peón va a empezar a correr. Por eso se preveía que Mamediarov iba a empezar a sufrir muchísimo en esta posición, ¿verdad? Sufriendo más que el Fari en un concurso de mate de la NBA junto a LeBron James y junto a Mr. Mate. Mr. Mate, el cyborg. ¿Habéis visto los mates de Mr. Mate? Yo me ponía los vídeos de la NBA, de los highlights y tal. Y es brutal, ¿no? El Mr. Cyborg este, como lo llaman. Griffin. Blake Griffin creo que se llama. Es una bestia parda. Es una bestia brutal, ¿no? Ahora creo que ya no está sobresaliendo tanto. Pero hace 3-4 años el tipo, bueno, estaba en todos los highlights de cada semana, ¿no? Alfil D3, alfil por D3, caballo por D3 y dama F6. Depilación láser, David Navarra a domicilio, ya sabéis. Dumpling checos perfectamente cocinado. Dama por F6, caballo por F6 y ahora este final las blancas van a sufrir, bueno, pues muchísimo, ¿no? Rey F2, A5, ya empieza a correr con el peoncito de A, David Navarra, torre A1, A4, torre A3 para bloquear ese peón y caballo E4. Bueno, aquí el peón de Aristóteles, que ya sabéis que es muy sabio, es un peón que tiene un doctorado en
en biología, ¿verdad? Y bueno, es un experto en las mitocondrias, ¿verdad? Y bueno, caballo E4 por parte de Mamedyarov, rey E1 y torre B8. Una jugada que uno está diciendo, ¿pero qué hace este loco de David Navarra, tío? Si se deja el peón de A, ¿cómo vas a sacrificar a Aristóteles en vano? Bueno, la clave es que no puedes comerte el peón de A porque viene torre B1, única rey E2, perdón, y caballo C3 y la torre de A4 desaparece. Hasta luego, Lucas. Bye, bye. Así que Mamedyarov juega caballo C5 y torre B1 jaque, rey E2, torre B2, rey D3. Bueno, hay que decir que si vienes a F3, cuidado que te meten caballo G5, tienes que irte a G4 y torre por G2. Es por eso que rey D3, caballo F6, cae el peón de A4, pero cae el peón de G2 y llegamos a este final, donde las blancas meten D5. Fijaros que si comes, cae el de H4. Si juegas torre por H2, mucho cuidado porque, bueno, te pueden comer en E6, ¿verdad? Y las negras deciden jugar torre G5 aprovechando que las blancas no pueden capturar en E6 porque el caballo está aquí en C5. Caballo E4, torre por D5, rey E2 y llegamos a este final donde parece que las blancas tienen 2 peones de menos, pero en realidad las negras van a tener que sacrificarlo. Porque si quieres defender el peón de H4 tienes que jugar H5 y tras H3 la torre no se puede mover nunca. Vas a venir con el rey e incluso vas a presionar el peón de H4 con rey G4 en muchas líneas y no va a ser fácil para la negra retener ese peón. Es por eso que Navarra juega H3, torre H4, rey G7 y llegamos a este final donde aunque las negras tengan un 3 contra 2, las blancas jugando de una manera precisa deberían ser capaces de aguantar. Entonces aquí la verdad que uno estaba siguiendo la retransmisión y fueron 1 hora y media de final por lo menos, ¿no? Donde parecía que Navarra no conseguía ningún progreso. Pero esperaros hasta el final de la partida porque Rancho Colapso, bueno, lo visitaron los dos jugadores, ¿no? Le dieron una habitación doble para visitar Rancho Colapso con cocina y con pensión completa en los buffets, ¿no? Hay que ver cómo se transforma la gente en los buffets de los hoteles, ¿no? Bueno, ya sabéis que cuando uno va a un restaurante muy modosito, leyendo la carta, vamos a ver qué pido. Uf, esta langosta está carísima. Uf, esto no lo pidamos, ¿no? Langosta, ¿esto qué es? Uy, esta carne vale 30 pavos. Uf, en la vida, en la vida. Vamos a pedir aquí lomo, papas y huevos. Pero cuando uno va a un buffet dice, hostia, que esto todo es gratis, ¿no? Y la gente parece que se va a acabar el mundo al día siguiente, ¿no? Parece que tiene 6 manos, ¿no? Empieza a coger comida hasta con el culo, ¿no? Entonces, bueno, pues rey G6, aquí no hubo casi progreso durante mucho tiempo. Torre H4, pim pam, jaque. Fijaros que no hay prácticamente progreso. Las blancas están sólidas. Torre F4, rey E7, H4, torre A4, F5, ya se tira Navarra, pero no pasa nada. Rey F4, torre A5, rey F3, rey H5 y E4. Llegamos a este momento importante donde, bueno, las negras no pueden comer en H4 por peón por jaque y peón por, ¿no? Torre A3, rey F2 y F4. Y llegamos a este momento. Torre B6, rey G4. Hay que decir que si juegas E5, pues simplemente te van a jugar torre E6, por ejemplo, y te lo van a comer, ¿no? O torre, bueno, torre E6 mejor, ¿no? Para evitar que las negras coman en H4 por torre por H6. Es por eso que tras torre B6, rey G4, torre por E6, torre A2, rey G1, rey F3, torre por H6, llegamos a este final que parece ser que es muy tabla, ¿no? Si tenemos el peón de E4 tras torre E6, bueno, este final sin el peón de H son tablas, imaginaros con el peón de H, ¿no? Pero las negras aquí meten un truquito, que es rey E3. Y uno podría pensar, oye, pues yo hago lo mismo, trato de meter la misma defensa, pues pierdes, ¿vale? En la partida no se jugó torre B6, pero hay que decir que esta pierde. ¿Por qué? Porque tras F3, torre A1, rey H2, F3, ahora ya no tienes jaques laterales. Tras torre B3, rey F4, ya no tienes el torre B4 jaque que te salva. Ahora para evitar F2 tienes que meter torre B2 y vendría torre 1 que amenaza torre 2 ganando la partida. Pero bueno, entonces no pasa nada porque en la partida se juega E5, F3, E6 y la verdad que esto tiene pinta de tabla. Porque si juegas F2, simplemente rey G2 y si juegas rey E2, pues torre F6 y no pasa nada. Por eso se juega E6. Lo mismo pasa que si juegas torre A1, rey H2, si juegas F2, cuidado que ahora el que va a ganar soy yo, que si coronas, corono con jaque en E.
Es por eso que las negras juegan torre G2 jaque, y aquí es donde viene el rancho colapso total de Mamediarov. Con rey F1, esta posición son tablas muertas. El negro no tiene más que repetir porque el peón D está coronando. Pero de repente Mamediarov juega rey H1. Rey H1 es una jugada que pierde. Vamos a ver. El rey está cortado, ¿no? Ahora las negras tienen dos opciones, o torre G8 o torre G7. Una de ellas gana, la otra de ellas son tablas. Fijaros que la jugada que gana es torre G8. Vamos a ver, en la partida se jugó torre G7. Y aquí las blancas jugaron rey H2, F2, torre F6, rey E2, rey H3, F1. Y fijaros la diferencia. H5, rey F2, rey H4, rey F3, H6, y estás atacando a la torre, ¿vale? Es por eso que en la partida se jugó torre G1, bueno, y ahora seguiremos viéndola, rey H5, rey F4, H6, F5 que amenaza mate, H6, y ya las negras no pueden hacer más que repetir con torre G6, torre G2, o torre G6 jaque o rey por E6, H8, y se llega a una posición. Fijaros la diferencia con la torre en G8. Vamos a ver. Porque si juega G8 y Mamediarov intenta la misma idea, bueno, es que si no intenta la misma idea vas a perder igualmente. Si rey H2 vendría F2, torre F6 única, rey E2, rey H3, 1, y llegamos a esta posición. H5 rey, rey, H6 rey, amenazas mate, y fijaros que con el H6 no has amenazado la torre. Si rey H5, rey F5, si H7, torre 8, por ejemplo, a rey F6, a rey H6 vendría F6, y fijaros que las blancas tienen que abandonar. E7 viene simplemente torre H8, ¿vale? Por ejemplo, si rey H6, rey F6, las blancas tienen que abandonar, ¿vale? E8 vendría simplemente torre por E8, tienes que volverte, y las negras acaban zampándose el peón, ¿vale? Así que fijaros la sutileza. Torre G8 ganaba y torre G7 hacía tablas. Si David Navarra no lo vio, tenía poco tiempo también en el reloj, es verdad. Por supuesto, tras torre G8, si intenta C7, viene E2, y si torre jaque, rey F3, si torre F6, rey G3, y si intentas torre F8, vendría la maravillosa torre G4 que amenaza mate. Si torre por F2, rey por F2, E8 y torre por H4, y las blancas acaban perdiendo la partida. Fijaros qué bonito es el ajedrez, fijaros qué complicado es el ajedrez. Esto ha sido la ronda número 4 del super torneo Shamkir Memorial Gasimov. Espero que lo hayáis gustado. Nos vemos esta tarde en los comentarios en directo. Os mando un fortísimo abrazo. Espero que comencéis el día con muchísima energía. Hasta la próxima, gente. Sed bueno, id por la sombra, ya sabéis. Mucha lechuga y el zumo de naranja, a tomarlo rápido, que se va la vitamina C. Aunque sea un bulo, vamos a hacerle caso a nuestras madres. Hasta luego.